porque como ustedes saben, las mejores ofertas del verano están siempre en Vía Confort. Viví el verano en Vía Confort, vivilo con la mejor imagen. Por ejemplo, te podés llevar por solo $619 un Smart TV Puntal de 50 pulgadas Full HD. Sí, 50 pulgadas Smart TV Full HD para tu casa a un precio increíble. El verano y la mejor imagen están en un solo lugar, Vía Confort. Entrá a viaconfort.com.uy y conocé las ofertas más destacadas. Y como les decía al final del bloque anterior, vamos a tratar el tema de la semana y de los últimos días, sin lugar a dudas. Mañana es el día D en el sector agropecuario, este 23 de enero, en el cual se ha planteado esta movilización hacia el departamento de Durazno, este acto organizado por los autoconvocados, pero que ha contado con el apoyo de muchas organizaciones, no solo del sector agropecuario, sino también del sector comercial a nivel nacional, que convocan, por ejemplo, centros comerciales a movilizarse hacia Durazno, a cerrar los comercios a partir de las 16:30 horas, que es el horario en que comenzará el acto en el departamento de Durazno. Y para conversar y para participar del debate hemos convocado al ingeniero César Vega, ingeniero agrónomo. Bienvenido, es el líder del PERI, Partido Ecologista Radical Intransigente. Yo lo conocí como periodista agropecuario hace muchos años, así que sigue siendo un periodista agropecuario también. ¿Cómo te va? Bueno, más o menos, entrever un poco la política con el agro y el agro con la política. Pero es cierto, lo que más me considero que no lo dijiste, te corrijo, es un productor de alimentos orgánicos, sanos, y estaba pronto vestido ya para largar para acá y digo, no llevo nada. Y ahí te apareciste con la albahaca. Y arranqué para el cantero de albahaca y digo, le llevo un ramo. Es una planta. Lo que pude apreciar que es nuevo es cómo se deterioró. Fíjate que salí hace un rato de casa. Está muy caluroso, claro. Se ve, y entonces ya bajó y le puse un poquito de agua. Pero el aroma en el estudio es una maravilla. Lindo aroma. Alguno se va a llevar el tronquito, la puede plantar y va a seguir dando. El resto se corta todo. Y para conservarla, para el invierno, le vamos a tirar un pique a Puglia. Un día un cocinero un chef me compró 500 pesos de albahaca. Y digo, no sé qué. Dice, yo la tengo que guardar para el invierno. Bueno, pero ¿cómo haces? Digo, yo la hago en aceite. Sí, eso, no, dice, vasitos de agua, hojitas adentro y se congelan. Cuando vayas a hacer algo, descongelas un vasito. Mirá vos. Y queda bien, muy bien. ¿Probaste? Probé. Bueno. Entonces ahí tienen una data. Me parece muy bien. Bueno, César, ¿cómo definirías toda esta movilización desde el punto de vista político, desde el punto de vista productivo también? Porque en definitiva aquí hay muchas variables que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con lo productivo, que tienen que ver con la competitividad. Se acusa también, y se ha mencionado el tema político. Claro, me tuve que hacer una ayuda a memoria para esta oportunidad por la cantidad de asuntos que hay involucrados. Pero de entrada, ¿te acuerdas que hubo no sé si se acuerdan que hubo una manifestación muy grande, una caballada de la cual participé, que fue en el año 2001-2002? Sí. ¿No? Y la proclama la leyó el doctor Eduardo J. Corso. Sí. Y no se va a poder decir que eso fue hecho contra el gobierno colorado de Jorge Valle, porque yo participé como frente amplista de la época, muy convencido, ahora ex frente amplista desde hace un largo tiempo, más de 10 años. Y nadie va a decir que el doctor Corso era del frente, porque hay mucha cosa de que esto es organizado y esto, ahora con esto de WhatsApp y todo esto se organiza muy rápidamente. Yo tengo la impresión de que es totalmente, ¿cómo se le llama? Propio, bien, legítimo. Algo que salió... Espontáneamente. En aquel momento espontáneamente, se decía rentabilidad o muerte. Cierto. Cosa que no pegó muy bien porque era como usar la bandera para... Nadie se iba a dejar matar. Además, si me dan a elegir... Pero sí, claro, pero sí que se buscaba rentabilidad en aquel momento. Y ahora lo que se busca de nuevo es rentabilidad, ganancia, porque muchos sectores del agro no están empardando, están dando pérdida, porque los precios internacionales han bajado mucho y los impuestos han subido muchísimo. Valle entregó
a peso constante de junio del 2017, una recaudación de 200.000 millones de pesos anuales. Fácil para la memoria, porque ahora está en 300.000 millones de pesos anuales. O sea que aumentó en términos reales un 100%. Entonces la gente está muy caliente. La renta de la tierra, ahí creo entender la estrategia de Berterreche, de Agassi, cuando dice el problema es la renta de la tierra. No, el problema no es la renta de la tierra, porque la renta de la tierra, como se paga en grano, bajó a la mitad, de $400 a 200 por hectárea. Se paga en grano, se cotiza, se firma en grano. Él quiere dividir, quiere poner otro enemigo que no sea el gobierno para que la gente empiece. Son expertos en distracción, entonces quiere dividir. Pero el gobierno que estuvo tanto tiempo, ¿por qué no actuó sobre la renta de la tierra? Por ejemplo, con el impuesto a primaria o impuestos directos a los dueños de la tierra, como ya los hubo en el país. No lo hizo el gobierno y tuvo bastante tiempo. Después, también escuché como Berterreche y Agassi son personas vinculadas porque son agrónomos, lindo para dar un debate. Dice, hay sectores que están bien. Bueno, para empezar yo traté de ver cuáles eran, pero el granjero no está bien, el apicultor está re mal, el viticultor está mal, el lechero está muy mal y muy endeudado, el arrocero está bastante mal y endeudado, y los ganaderos siempre es un sector distinto. En el Uruguay ya lo descubrió Hernán Darias hace un tiempo, pero la ganancia que sacan es bastante pequeña por hectárea. Después hay otros sectores que andan muy bien y es gracias al gobierno también, porque es el sector forestal, por ejemplo, no vinculado a la celulosa, sino a las plantaciones, porque han sido exonerados de cuánto impuesto andaba por ahí. Y otra vez el gobierno, ¿por qué no le pone un impuesto? Cuando se trató del impuesto a primaria, justamente los sectores forestadores se quejaron mucho y por eso básicamente no salió. Y Tabaré Vázquez metió la pata porque se metió con el presidente mete un poquito la caña en el avispero porque se mete con la competitividad del sector arrocero. Justo, le erró porque el sector arrocero es el más competitivo casi que del mundo. Sí. Después de la Australia y Egipto viene Uruguay. Tanto en cantidad, con cosechas récord mundial, o calidad. El otro día Agassi en Desayunos Informales reconoció que el presidente se equivocó y lo disculpó diciendo que el presidente no puede saber de todo. Bueno, yo lo veo poco a Desayunos Informales porque ando aprovechando la fresca de la mañana. Está bien, pero por eso te comento. Si no, después se pone, bueno, me alegro que Agassi lo haya hecho. Entonces, a ver si Berterreche se desdice de esta. Dijo, si los sectores están bien, no sé qué van a ir a hacer a Durazno. Es como decir que cuando hay un paro del PIT-CNT, si vos ganas bien, no vas. Si yo gano bien, no voy. Van solo los desempleados y los que ganan menos de 25.000 pesos. Un fracaso. Esperamos un segundito, César. No sé, ahí ya redondeé. No, pero por eso simplemente bastante... con esto que has dicho vamos a seguir, pero una ronda del panel. ¿Vero? Yo aguardo con mucha expectativa el encuentro de mañana. Primero había un perfil que era más bien resolutivo, ahora más bien creo que el perfil ha cambiado hacia un acto que parece ser masivo, ¿no? Me gustaría un poco que después, más adelante, nos pueda explicar aquí Vega, que tanto sabe, bueno, cómo se interpreta algunos apoyos que en realidad dicen que no solo son apoyos, sino que tienen exactamente los mismos reclamos. Entonces me pregunto, si la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este tiene el mismo reclamo que el agro, si la Cámara de Industria tiene el mismo reclamo que el agro, sin quitar legitimidad a estas manifestaciones, pienso si no será que estos son los problemas que tenemos todos los ciudadanos del país. Si el alto costo de la energía, si el alto costo tributario, si el alto costo de los combustibles no es un problema de todos. Y entonces, ¿cuál es o en qué queda el reclamo acotado y concreto del agro? Tengo miedo que esto se pierda, que se pierda el reclamo de los pequeños productores que realmente están a punto de perder sus hectáreas, de perder un emprendimiento muchas veces de muchas generaciones, que se pierda en medio de un acto masivo en contra del gobierno. Ese es mi temor. ¿Graciano? Sí, yo creo que sí, que se le fue de la mano a todo el mundo la convocatoria.
el ejemplo que ponía Verónica, cómo se fueron adhiriendo distintos sectores y entidades representativas del quehacer nacional en distintos ámbitos, sobre todo en el interior del país, cómo se fueron adhiriendo, muestra a las claras que la convocatoria inicial fue sobrepasada en los hechos. Pero también fue sobrepasada desde el punto de vista, ahora me pongo digamos, en el área del gobierno. Yo creo que también en el gobierno se subestimó la capacidad de movilización que podía tener esta protesta. Hubo distintas llamadas de atención a que esto podía ocurrir y ninguna de esas alertas fue tomada en cuenta. Cuando se solicita el pedido de entrevista por 5 o 6 entidades agropecuarias y trasciende que la entrevista iba a ser para el mes de marzo, ese fue el primer error. Ese fue el primer error. Y si hay algo urgente está el ministro de Ganadería. Pero ese fue el primer error porque si hubiera habido esa respuesta en forma inmediata, seguramente esto no hubiera ocurrido. Cuando el presidente asume el error inicial y da esa entrevista, o sea, encuentra un lugar en la agenda, el lugar que no había encontrado antes, lo encuentra enseguida. El mismo día que se reintegró. Lo encuentra en ese momento, cuando se anuncia la convocatoria al 23 y busca, digamos, separar las entidades representativas de estos autoconvocados. Se equivoca el flamante ministro Benech, cuando apenas ha asumido el cargo, en lugar de tener una actitud de diálogo, de apertura, de tender puentes, de asumir la gravedad del tema, de alguna manera desafía el movimiento y dice, no, ya en el 2002 hubo manifestaciones mucho mayores. O sea, trata de quitarle entidad a esto. Gravísimo error, porque además funciona como un motor para la convocatoria. Es decir, es una especie de, entre comillas, de provocación. Es decir, lo que vimos en el pasado fue más grande, estos son 5 gatos locos. Bueno, eso fue un error. Y después, cuando asume que no son 5 gatos locos, hace una especie de amenaza absurda que vamos a aplicar la Constitución, como si los gobernantes no tuvieran la obligación de aplicar la Constitución. ¿Cómo va a avisar que va a aplicar la Constitución? ¿Para qué están los gobernantes si no para aplicar la ley y la Constitución? Eso no como una amenaza. Por lo tanto, todas las aproximaciones desde el gobierno, del Poder Ejecutivo al tema, fueron todas equivocadas, todas. O sea, si hay alguien responsable de la magnitud que va a tener la convocatoria de mañana, son las autoridades que no vieron en su momento la posibilidad real, en un sentido amplio, de desactivar la convocatoria. Bien. Miguel. Bien, yo escuché a varios productores rurales decir en las últimas horas, las autoridades del gobierno nos han subestimado. Y yo creo que en alguna medida han subestimado esta convocatoria. Para mí esto no es nuevo, ya hace varios meses que venimos con reclamo de los productores, principalmente agropecuarios, se han movilizado el año pasado en muchas oportunidades y habían advertido, me parece, de esta situación. Y a mí lo que me dicen, por ejemplo, es que aprovecharon fin de año para hacer un balance de los números y definitivamente dijeron, esto no da para más. Y lo que me sorprende es que aparezcan ahora algunos actores políticos y que no legitimicen la movilización de los productores rurales, porque si bien no está la Asociación Rural del Uruguay detrás, yo creo que son productores, que son uruguayos, que se van a concentrar y merecen que los reclamos sean atendidos de igual manera. Alejandro. Bueno, la primera y principal, que lo dije apenas hablamos de este tema, no es la primera vez naturalmente que lo abordamos, tiene que ver con a mí yo siempre veo con buenos ojos que si hay un colectivo de cualquier naturaleza que siente que tiene que hacer reclamos de cualquier índole, se junte, los haga público. Es probable que en esa serie de reclamos no todos sean, desde la perspectiva general, ni justos, ni con igual medida puedan ser solucionados, etcétera, etcétera. Nos pasa a todos, le pasa a una sociedad democrática, libre. Yo creo que hay que bajarle un poco la gravedad de esta situación. Para mí no la tiene, para mí lo grave es que haya un grupo, un colectivo cualquiera sea, que quiere manifestarse en una dirección y no pudiese hacerlo. Razonemos por el absurdo. Ese sería el verdadero problema del país, de la república, de la sociedad democrática. Lo están haciendo. Obviamente que cualquiera de estos hechos va a estar cruzado. Somos el Uruguay, no tengamos miedo a admitirlo. Va a estar cruzado por intereses de todo tipo, económicos, políticos, históricos, coyunturales, de recibo, no tan de recibo, que va a haber los que realmente la pasan mal, los oportunistas que se suman. Es muy amplio el nivel de alianzas. Me enteré que ahora viniendo para acá, que las inmobiliarias de Punta del Este se suman, sí, ¿no? Es decir, los centros comerciales de casi todo el país. Pero en todo caso está bien. Lo que sí hay que decir es con claridad el agro tiene problemas. Seguramente los distintos sectores del agro tienen distinta profundidad los problemas, hay que entrar a analizarlos. Y acá yo creo que falló
creo que estaba insinuado recién por los compañeros, la política y en particular la política del gobierno. No la política económica, no la política agropecuaria, no la política en el sentido amplio, la del diálogo, la de ver venir las cosas. Yo he conversado, off the record por supuesto, con distintos actores del gobierno que están molestos, muy molestos con los diputados del partido de gobierno del interior, que no la vieron venir. Alguien que está haciendo política todos los días, que está cerca de su gente, de los que te votan y de los que no te votan, tienen la obligación de ver este movimiento que aparentemente surgió, entre comillas, de un día para el otro. En síntesis, yo defiendo este movimiento, defiendo que se produzca. Y por supuesto, voy a estar en contra siempre de las expresiones fuera de lugar. Las que tienen que ver con la violencia, las que sugieren vocaciones golpistas. Esas las hubo siempre en los colectivos más o menos grandes. Hay que ponerle un freno concreto, rápido y bien tangible. Un dato histórico. Se está hablando de 2 movilizaciones, me parece, de carácter histórico del movimiento agropecuario. Una, la que ocurrió en los primeros meses del 99, Sanguinetti era presidente. La que el orador fue Delfi Galviati en una tarde. Esa fue Corso justamente. Y después, ya en el gobierno, de Jorge Valle, que acá incluso hay que hacer una precisión histórica, la movilización de los productores rurales fue acompañada por la del PICNT, porque viste que ahora se está diciendo, y esto lo pide aquella. No, es que fue una movilización conjunta y tal como decís vos, el querido y admirado Delfi Galviati fue quien hizo la lectura. Y el protagonista era Gonzalo Gallero. Claro. El protagonista de... Lo digo porque se están confundiendo y no son exactamente lo mismo. Ahora vamos a ir a la tribuna, pero a ver algún par de comentarios sobre esto. Gallero saludaba a Arana en aquella oportunidad, en la explanada de la Intendencia. Gallero pasó a ser dirigente del Frente Amplio. Y lo transformaba en un acto político, el saludo de Gallero a Arana en la explanada de la Intendencia, que después Gallero a la postre se termina transformando en Frente Amplista. En presidente del Instituto de Colonización. Y queda en el Instituto Nacional de Colonización. Era presidente de la... Por eso Rural, creo. Sí, ellos deberían de tener mucho respeto por el pueblo que se moviliza, sea de donde sea. Porque la verdad es que estaban ustedes acompañando los comentarios con precios de hortalizas, que yo veía ahí, están todos muy caros, los de las frutas, porque también hay una razón, que es que hemos perdido miles de productores. Sí. Y en la época en la que se perdieron más productores fue en los 5 años de Mujica. Eso está documentado por estadística y censos. Más de 3 familias por día. Entonces, la gente está muy enojada también con la injusticia. Ve ganar a algunos gerentes de empresas públicas que dan pérdida, 500, 600 mil pesos, 400 mil pesos, y yo me paso trabajando y no saco 100, ¿qué 100? Algunos no sacan. Yo le pregunté los otros días a un horticultor que trabaja todo el día en mi zona y me dice, saco 25, 30 mil libre, me dice. ¿Qué te parece, César, el tema de la famosa crisis de representatividad? Porque también los autoconvocados, al principio, y además fue el mensaje del presidente de la República tras la reunión con las agremiaciones, hablando de la institucionalidad. Claro. Y aquí esta movilización surge por fuera de esas instituciones gremiales, y Mujica de alguna manera termina embretando al propio presidente de la República cuando hizo declaraciones ayer o antes de ayer diciendo que el presidente Vázquez debería, tras el acto de mañana, recibir a los autoconvocados. Sí, claro. Cuando Vázquez ya había dicho que no. Le han errado en todo, porque es como que yo te preguntara, ¿y por qué me invitaron a mí si yo no represento a nadie? Yo no soy presidente de ninguna gremial, ni... En todo caso, los autoconvocados quedarán en esto o se organizarán por fuera de las gremiales que de repente no sienten como representativas y arrancará una gremial nueva. ¿Qué molesta de eso? Yo creo que lo que yo tampoco esperaba era que esto, y ellos menos, es que esto naciera en enero. Claro. Los agarró a todos justo cuando Tabaré Aguerre se iba, que ya había presentado la renuncia. A propósito, para mí, Mujica, que tiene muy buen olfato, hoy renunció definitivamente, hoy mismo, a su candidatura a la presidencia, y yo creo que el motivo es que él sabe que si no tiene respaldo del campo y del interior, el Frente no gana. Y si hay que empezar a dudar de que el Frente gane, será a partir de mañana según la gente que vaya, porque los comerciantes en el interior están muy mal también. A mí me hablan de las piedras, de cantidades de locales cerrados. El dólar barato
que ahí hubo un punto también de confrontación entre ellos. El dólar tiene un retraso del orden del 15% aproximadamente. Mujica arranca con un dólar de 24,60 y se lo entrega a Tabaré casi a 24,60. Lo tuvo planchado los 5 años. Pero acordate que en el gobierno de Tabaré Vázquez, el propio Mujica, siendo ministro de Ganadería, amenazó con renunciar si el dólar no subía. Sí, me acuerdo. Y llegó Pero a 18 y se quedó en el cargo. Si ustedes miran nada más que el salmón del diario El País, lo van a encontrar como arranca en ese precio el dólar, y Mujica lo trató de planchar y lo planchó, porque eso genera en la población como una satisfacción, ya que todo, tu reloj, tu celular, tu plasma, tu auto, tu moto, sale más barato. Lo que ellos se olvidan es que todos los sectores exportadores cobran en dólares y cuando vienen acá lo tienen que pasar a pesos, y si el peso, y si vale poco el dólar, no ganan dinero y terminan cerrando. Está claro. También ayuda Vamos la inflación, ¿no? Sí. También Vamos a escuchar un segundito a la tribuna y seguimos el debate. Ayuda a que no suba. Te escuchamos. Sí, en principio arrancar diciendo de que obviamente estamos frente a un reclamo histórico, atendible, sumamente, además diverso, más allá de sus especificidades, digamos, por cada sector, que me parece que cada uno tiene su problemática y tiene que ser atendido en consecuencia. Pero no podemos mezclar, digamos, lo que es la política económica con la política agraria, con esa política grande que hablaba recién, que hablaba Camino, ¿no? Yo no sé si en realidad hay algunos aspectos ahí que están todavía muy difusos, que no tienen que ver con que no la vieron venir. Me parece que acá también hubo mucho de interés en que no se vieran algunas cuestiones que tienen que ver con la política del otro punto de vista. Por eso me parece que hay algunos discursos que están muy coincidentes con un movimiento que yo lo veo autónomo, independiente, como tiene que ser, crítico con sí mismo y con el país, pero me parece que hay demasiada coincidencia entre que un candidato presidenciable del Partido Nacional venga a decir que está agotado el gobierno del Frente Amplio antes de que transcurra el 2018 y que coincida precisamente con las manifestaciones de los productores. Entonces, ni tan ni muy, me parece que acá hay que saber distinguir de que tenemos un país extremadamente diverso, con productores muy grandes y productores muy chicos, con gente que cuando hablamos del campo nos estamos refiriendo a la pionada rural, a la economía familiar también, a la economía de baja escala, a los horticultores, como decías tú, pero también estamos hablando de grandes capitales que no necesariamente cobran esa renta en granos, en bolsas, que cobran realmente en efectivo, digamos, lo que es la renta de la tierra. Entonces, que también pasa a ser un costo y que por lo tanto nos hace meter en otro tema que es el de la competitividad y que tiene que ver con el tema de la rentabilidad, que es otra discusión también grande. Ahora, si vamos a hablar del dólar y cómo afecta, también ahí uno no encontraría mucho por qué se unen los centros comerciales y el turismo hablando de un dólar en la misma medida que lo hablan los productores rurales, porque sabemos que si aumentamos el dólar, los grandes afectados son los quienes consumen en el día a día los productos que tienen, por ejemplo, el IVA o el IMESI o por productos que son importados. Entonces, los más afectados serían justamente los que estarían apoyando, en ese caso, una suba del dólar. Entonces, el problema es muy complejo. Lo bueno de esto es que tenga la gente la posibilidad de comunicarse, de que no perdamos como referencia de que la democracia es eso, que cada uno se pueda expresar y que de alguna manera nos respetemos entre todos y nos podamos escuchar. Bien, Ligia. Por supuesto que coincido con que este movimiento es muy heterogéneo, pero me parece que es la oportunidad que tenemos para dejar en claro y para poner un tema sobre la mesa, que es la crisis que hay en el agro. Por supuesto, digamos, con los datos que tenemos, con un 43,7% de producción rural que ha bajado, que ha descendido, con 12.000 productores menos, me parece que es el momento para poner un tema sobre la mesa y es la crisis que hay en el agro. Y para también, como fuerza política, en este caso representante de la UP, me parece que es la oportunidad para estar del lado de los pequeños y medianos productores que son, como siempre, los que terminan pagando el pato de todas las crisis. Y también para denunciar, una vez más, la crisis de este modelo. Y estoy en desacuerdo con José Luis cuando comenta que no tiene nada que ver las políticas agrarias con la política económica. Si será si estará relacionada la política económica con la política agraria. Justamente, la política económica es la que rige todo lo demás. Todas las demás políticas. De hecho, me parece que entonces este momento es el apropiado y el que deja en evidencia la crisis del modelo. Porque cuando escuché declaraciones de un ministro que dice que, literal, que Uruguay no tiene capacidad financiera para apoyar la producción agropecuaria.
Yo digo, bueno, no tiene capacidad financiera para apoyar la producción, pero sí tiene para apoyar a los latifundistas, para apoyar a las multinacionales con la ley de inversiones, exoneraciones de impuestos, al sistema financiero. A eso sí, hay ley de riego. Digamos, me parece que en estos casos hay que dejar bien en claro nuestra posición, porque inclusive vi ciertas declaraciones hablando de que, bueno, los políticos son todos iguales, ¿no? Muchos movimientos relacionados con el agro que mencionan que los políticos son todos iguales. No, no son los políticos todos iguales. Hay políticos que defienden a una clase y políticos que defienden a otra. Hay políticos que defienden ciertos intereses, los intereses de los trabajadores, los intereses de los pequeños y medianos productores, y hay políticos que defienden otros intereses. Bien. Y en este caso me parece que hay que dejar claro también la posición en contra de los monopolios, que me parece que es lo que está perjudicando en este momento no solamente a los pequeños y medianos productores, sino a todos los trabajadores en general. Muchas gracias. Una reflexión final, César. Sí, ¿Qué crees que va a pasar? Te hago la pregunta para orientarte. ¿Cómo va a ser el 24 de enero? No mañana 23, el 24. ¿Cómo te lo imaginás? A la hora de usar números, ¿viste lo que pasa? Yo por las dudas sé que el dólar estaba a 19.60 cuando arrancó Mujica y no al valor que yo en ese momento no usé. Yo creo que evidentemente, así como el Frente Amplio aprovechó aquellas manifestaciones, el Partido Blanco va a aprovechar esta. Totalmente legítimo también. ¿Quién lo va a aprovechar? ¿Y qué puede darle el gobierno a los productores? ¿Qué capacidad de respuesta crees que puede tener el gobierno para satisfacer alguna de las demandas, por lo menos? Como dice ella, yo estoy totalmente en contra de las últimas dos medidas de Tabaré Aguirre, sobre todo la liberación de nuevos transgénicos, porque ahí hay mosquitos, están mostrando por la tele, de cura, y el paquete es glifosato, 2,4-D, dicamba y todo un montón de productos, con los cuales yo estoy totalmente en contra de su uso. Pero tienen el derecho, porque ellos están trabajando, mientras eso sea legal, de producirlo y de tener la rentabilidad adecuada a su trabajo. El dólar un día va a tener que dejar de estar atrasado. No es un problema de si el gobierno lo puede atrasar o adelantar. Vergara, comprando dólares desde el Banco Central, no ha podido hacer nada porque no va a poder hacer nada. No funciona así la economía. Pero bueno, yo lo que veo es mucha gente llegando a Montevideo en marzo o abril, que era lo que me había imaginado. Digo, yo pensaba que esto estaba tipo por pasar, pero me lo imaginaba para la época en la cual el Uruguay comienza a pasar las cosas. No en la siesta de verano. Es decir, después de que llegue el último ciclista. Y a esa yo la voy a acompañar. A esta no puedo ir a Durazno, pero en esa estamos. Bien. Y vamos a pasar, ya estamos organizándonos con unos paisanos de mi zona, por enfrente de la chacra del presidente, y a dejarle unas pancartas ahí, porque él es el principal. Ahora Mujica está haciendo como que no tiene nada que ver. El principal responsable fueron los 5 años de Mujica, que le heredó, es la herencia maldita, todos los problemas que tiene Tabaré Vázquez ahora. Bien, te cuento con Astori, que manejó todos los gobiernos, o sea que debe ser más responsable. Te cuento que durante este espacio hemos hecho una encuesta, la tradicional encuesta y consulta a nuestros televidentes, sobre si creía que iba a haber acuerdos, que habrá acuerdo entre el gobierno y los productores. El 93%, 92% ahora, dice que cree que no va a haber acuerdo. No. Así que bueno, esperemos que se llegue a una solución, por lo menos para sentarse a dialogar y a trabajar. César, gracias por venir, gracias por la albahaca. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Disfrútenla y ahí a la orden, porque está, aunque a ustedes les parezca difícil de vender, estos días la albahaca. Así que bueno, hay de sobra y hay mucha cosa. La tierra es muy agradecida con nuestro trabajo. Gracias por venir. De nada. Hacemos una pausa, seguimos en vivo aquí en la tele en Esta Boca es Mía.